Hola otra vez, muchachos. Les di un minutito más para que entraran los que nos hacían falta. Todavía faltan varios, pero bueno, vamos a comenzar. Pues quedó de tarea un ejercicio en donde pues se supone que yo lo tenía programado para que lo pudieran contestar en la hora de clases que no iba a poder estar con ustedes. Pero pues al parecer se les complicó un poco, entonces por eso les di extensión para que terminaran de hacerlo. Déjenme les abro el documento para revisarlo. ¿Saben qué? Les voy a poner mi pantalla porque me voy a estar cambiando de una aplicación a otra. Bueno, del ejercicio le puse análisis de resultados del laboratorio porque justamente se trataba de lo que vimos en laboratorio. Para eso les puse aquí una captura de un pedacito de la introducción porque ahí contiene la ecuación o la reacción química que ocurría. Nos platica aquí un poco de la enzima ureasa, y dice son 6 subunidades estructurales, es una enzima muy específica, está en varios tejidos vegetales, en nuestro caso lo extrajimos de semillas, tales como gramíneas, curcubitáceas, leguminosas, etc. Y proporciona a las células dióxido de carbono y amoníaco, haciendo la catálisis de esta reacción. Básicamente partiendo la urea en reacción con el agua, obteniendo CO2 y hidróxido de amonio. Se emplea como catalizador en los laboratorios, bueno, se utiliza mucho y bueno, bla, bla, aquí ya habla un poco de lo que es la velocidad. Estas fueron las series de los tubos que preparamos. Estaba al 0.25 molar y de ahí adicionaban estos mililitros en los tubos, acabalando con amortiguador de sustratos para, digamos, completar una cantidad de 4.75 mililitros en cada tubo. Y estos fueron los resultados que se obtuvieron. Es la tablita que me pusieron en Excel. Yo simplemente la copié y la pegué aquí tal cual estaba. Con estos datos me fui poniéndoles preguntas en orden, intentando que entendieran de qué se trataba el ácido clorhídrico y que no confundieran el ácido pues ni con sustrato, ni con enzima, ni que lo consideraran un producto, no lo es. Estaba relacionado al producto, sí, pero no era el producto. Entonces, primera pregunta, ¿para qué se titula con ácido clorhídrico? Después, ¿por qué le añadimos rojo de metilo? ¿Qué esperábamos de él? Siguiente, entre más cantidad de ácido gastado significa que la enzima funcionó mejor o peor. La 4, analizar los resultados de tu equipo y contestar si tenían sentido o no y por qué. Analizar resultados de los demás equipos y elegir la secuencia que parezca más funcional. Y por último, calcular la velocidad de reacción para cada concentración de sustrato de acuerdo a la cantidad de ácido gastado. Fíjense aquí, de acuerdo a la cantidad, no que la cantidad del ácido fuera el dato que requiero directamente para velocidad, que es lo que me preguntaron mucho, que si solo dividían los mililitros entre el tiempo. Pues no, o sea, nada que ver, los mililitros no se gastaron en media hora. Los mililitros nos representaban otra cosa que se supone que yo se los estaba pidiendo en la pregunta 1. Y les hice algunas notas. Recordar que cada equipo hizo extracción de su propia ureasa, así que no todos los datos deberían mantenerse en un mismo rango, aunque algunos sí gastaron demasiado. Y que la velocidad se mide en concentración de producto, no mililitros gastados entre tiempo de reacción. En general el tiempo fue de 30 minutos.
Bueno, con esto me voy al PowerPoint. Y para la pregunta número 1, ¿para qué titular con ácido? Pues se supone que la reacción que catalizaba la ureasa era la urea que sí agregamos nosotros deliberadamente y con una concentración definida, con obviamente agua del medio, y se iba a obtener CO2, que obviamente la cantidad era tan poquita que no se percibía, y este es el que nos importaba, el hidróxido de amonio. Este es nuestro producto. De tal forma que lo que hacía el HCl era neutralizar ese producto. Tenemos hidróxido de amonio con ácido clorhídrico, se neutraliza, de tal forma que obtenemos agua y cloruro de amonio en el, digamos, en la reacción después de haber titulado. ¿Para qué se añade el rojo de metilo? ¿Qué se espera? Pues obviamente se añade para detectar el hidróxido y observar viraje de color. Aquí sí hubo un detalle de que algunos de ustedes, de hecho, sí se fijaron. Los rojos, los frasquitos de rojo de metilo que había ahí, algunos habían sido preparados hace años ya. Entonces, obviamente, empiezan a perder un poco su efecto. Por lo tanto, para algunos fue muy difícil observar el viraje. Y para colmo, algunos se nos entregaron frasquitos contaminados que tenían colores. Así que cuando ustedes metieron su ureasa en esos frasquitos, la ureasa terminó siendo verde, azul y de colores. Entonces eso todavía hizo más difícil observar el viraje. Pero esa era la intención del rojo de metilo. Observar el cambio de color al momento de neutralizar. Entre más cantidad de ácido gastado en la titulación significa que la enzima funcionó mejor o peor, pues mejor obviamente, porque más mililitros gastados significa que hay más producto. Por lo tanto, entre más mililitros se supone que hubo una mejor producción o generación de producto. Y analizar los resultados de tu equipo, contestar si tiene sentido o no y por qué. En todos era no. La verdad es que ninguno tiene sentido del todo. Algunos sí tienen como una secuencia de 3 o hasta 4, digamos, cantidades en secuencia que tenían sentido, pero de repente alguna se les salía de orden. Y hay variaciones de secuencia importantes, entonces en realidad ningún equipo tuvo como una secuencia bastante buena. Para las 5, analizar los resultados de los demás equipos, elegir una secuencia de datos que se vea más funcional. Entonces déjenme, me paso a Excel. Esta es la tablita de Excel con los datos. El tubo número 1 lo eliminé porque acuérdense que ese solo era referencia, incluso nos servía solo como para ir viendo el viraje de color que esperábamos, pero no nos daba información. Pero del tubo del 2 al 6, pues eran los que sí nos daban información. Aquí a simple vista podemos notar que se supone que esperamos que la cantidad de mililitros vaya aumentando. Entonces, primer equipo, tenemos al inicio una cantidad muy alta y luego se parte por mitad y luego todo le salió exactamente lo mismo. Entonces, pues no, por eso lo puse todo en rojo. El segundo equipo y el tercer equipo, curiosamente, no están relacionados entre sí, pero observen lo que sale en la gráfica de uno y lo que sale en la gráfica de otro. Se los voy a poner aquí la grafiquita. Ese es del equipo 2 y esta del equipo 3. Hasta ahorita hay forma de poder graficar los datos así, como están en mililitros, porque sabemos que hay una correlación, ¿sale? Entonces,
sí es posible que podamos hacer una gráfica tentativa para ir viendo como qué es lo que esperamos. Me voy a mover tantito hacia la derecha. No sé si alcancen a notar las dos gráficas. Están casi igualitas. Se parecen un montón y los datos no se parecen. O sea, en uno es, para el rojo, pues es como el doble. Entonces hasta pareciera, o sea, incluso este que se le sale proporcionalmente. Se sube casi al doble. Y toda esta secuencia se va como de orden creciente, pero en orden. O sea, curiosamente hasta nos daría una idea de que si este fuese el que se nos salió, probablemente todo esto funcionó muy similar. No sé si hayan extraído urea del mismo tipo de gramínea, incluso de la misma bolsa, y eso haya tenido que ver o qué pasó ahí. Pero curiosamente, grupo de Adrián con Susan fue muy coincidente con el grupo de Aline y Tessa. Observen aquí la secuencia. Entonces, tal como la vemos, pues obviamente no es o no se ve como un orden de reacción de Michaelis-Menten. Sin embargo, si consideramos que el dato número 1 está fuera de rango y lo elimino, entonces probablemente sí nos daría algo parecido. Aquí obviamente si cerramos la gráfica, entonces ya sí se parece un poco más a una cuestión Michaelis-Menten, excepto, yo no sé, aquí se sube un montón en ambos casos, pero se parecen un buen. Repito, raro, no sé por qué, y hasta me hace creer que a lo mejor sí tenía algo de sentido esas, digamos que esos datos. Aquí ya lo borré, pero era 2.5 y 5.3. ¿Es malo? ¿Mandé? ¿Eso es bueno o es malo? Es como les decía, que a mí me suena más a bueno, a que muy probablemente la secuencia de reacción sí haya tenido algo que ver, en que pues a lo mejor la 1 se les pasó por alguna extraña razón, pero las otras como que sí tuvieran algo que ver. Entonces, a mí me sonó bueno el que dos equipos, curiosamente, nada que ver uno con otro, porque incluso las cantidades no son iguales ni son proporcionales, así que simplemente agarraron el dato y lo duplicaron, no, pero la tendencia se pareció un montón. Entonces, sí pudo haber sido esos dos, una secuencia con, pues digamos, con mucha cercanía a lo que pudo haber ocurrido. Bueno, y me voy con los que siguen. Nos vamos con datos 2, 2 y luego van bajando, o sea, no. Los siguientes es 2.5, luego baja más, sube y baja. Entonces, no. 6.5 y se mantiene, sube, baja, baja. Esta otra es otra que sí tiene secuencia como que correcta o sentido. Y aquí también tenemos dos equipos, pero creo que ellos sí tuvieron que ver. O sea, creo que ellos sí trabajaron a la par. No estoy segura y no sé si me puedan recordar, muchachos de Michelle, Cristian, Ilse, Karen, Emanuel, Denise, Oscar. ¿Sí trabajaron en conjunto o porque los datos son exactamente iguales? No, maestra, lo que pasa es que a Cristian y a mí, Michelle, nos saltamos muchos pasos y usted nos dijo que podemos pedirle los datos a otro equipo para no volver a hacerlo. Ah, ok. Sí, yo como que me acordaba que sí algo había de ahí de relación, porque estos sí eran exactamente iguales. Gracias. Entonces sí, pues a final de cuentas estos dos tienen coincidencia. Y la gráfica en estos queda de esta manera. Si se fijan, más o menos tiene una tendencia a Michaelis-Menten. Aquí el que la riega es el último, por eso fue el que puse en rojo. En los dos primeros que les comenté, el primer dato es el que como que no cuadra, los demás sí. En estos es al revés, es todos los primeros sí y el último no, el último vuelve a bajar.
Pero obviamente acuérdense que una titulación es a ojo, sí, esa como nosotros creemos que ya viró y pudo haber sido antes, pudo que todavía no sucediera. Así que en este caso, si por ejemplo elimináramos ese dato, como que ya cuadraría un poco más. Perdón, aquí lo eliminé pero no este. Ya la regué, lo hice mal, pero bueno, eliminando el último dato, como que ya tiene más una secuencia Michaelis-Menten. En donde primero pues rápidamente sube la velocidad y después más o menos se mantiene. El siguiente es 1.9, luego casi se duplica, luego baja y luego vuelve a subir, pues como que no mucho. El otro es arriba, abajo, arriba, abajo. Este otro, de Cindy, Michelle y Olaf, como que también, excepto que aquí el que descuadra es el del medio, porque si se fijan, sí va como subiendo, el del medio descuadra. Lo puse en azul, no está en verde porque no es como que cuadre del todo, pero más o menos estabiliza y vuelve a subir. Entonces aquí pues la gráfica queda aquí media caída. Y el que sigue 1.92 es como sube, luego baja, entonces no. Y el último, también estos tres primeros tienen buena secuencia, pero luego cae, baja. Por lo tanto, no hay uno que tenga como toda la secuencia adecuada, pero sí hay varios que tienen datos que como que cuadran, pues. Entonces, el que sea que hayan tomado de estos que sí hay cuadritos verdes, podría funcionar. Los que todos están en rojo es como que no, de plano esto sí no nos salió bien, ¿sale? Por eso en la última era como de pues agarra el de otro equipo. Entonces, elige la secuencia de datos que se vea más funcional. Hay que agarrar una de estas. ¿Cuál? Pues la que quieran. Ahorita les digo yo cuál tomé. Para el último es calcula la velocidad de reacción para cada concentración de sustrato de acuerdo a la cantidad de ácido gastado. Entonces la reacción ya de neutralización era el hidróxido más el ácido y nos formaba cloruro de amonio más agua. El ácido estuvo preparado al 0.1 molar. Esto significa 0.1 mol por litro. Aunque también para irnos como a niveles más pequeños, si yo le meto mili arriba y mili abajo, es lo mismo. Entonces tengo 0.1 milimol en un solo mililitro. Este dato me funciona mejor puesto que trabajé con mililitros. Y para datos extra que necesito, acuérdense que cada tubo llevaba 4.75 de preparado urea amortiguador. Si de urea llevaba 1, de amortiguador eran 3.75. Si de urea llevaba 0.25, pues de amortiguador 2.5 y así, 4.5, perdón. Siempre se completaba 4.75. Pero se le añadían gotitas. 3 gotas de cloruro de mercurio, 4 gotas de rojo de metilo, 5 gotas de ureasa. Simplemente es catalizador de la última reacción, porque el cloro se rompe más fácil, el cloro del cloruro de mercurio, ya que tiene 2, para simplemente comenzar la reacción de neutralización, ¿sale? Entonces solo es un catalizador, ese no participa en la reacción, pero se le añade. Se le añadió el rojo de metilo y la ureasa. Para esto, pues fueron 12 gotitas. Cada 20 gotas es 1 mililitro, entonces de 12 gotas, pues son 0.6 mililitros. Por lo tanto, sumo esto más las gotitas y esta es la cantidad de mililitros que tenía yo en cada uno de los tubos. Acuérdense que esto pues nos va a servir para calcular concentración, no solo los moles que andan ahí nadando, sino una concentración. Así que me vuelvo a regresar a Excel. Y en Excel los datos que yo tomé son los del 1.4, 1.8, 1.8 y 2. Y hasta ahí me quedé.
ya que el último cae. Entonces, como este cae, como que me descompone la secuencia, así que solo tomé estos 4. Por lo tanto, hice esta tablita. La dividí en 3 colores. ¿Por qué? Esto simplemente es lo que agregamos de urea. La urea que agregamos, esto está en mililitros, lo que estaba en indicación, 0.25, 0.4, 1, 2.5 y la última, pero como eliminé el último renglón, la última ya no la puse. Esto es en mililitros, así no nos sirve. Entonces hice otra columna donde está en moles. La urea estaba preparada a 0.25 molar, que es lo mismo 0.25 milimol por mililitro. Por lo tanto, simplemente multipliqué los mililitros que agregué por esa correlación para obtener los milimoles. Así que esto lo hice pues obviamente por ecuación. 0.25 por el de allí y jalo la tablita, la columna, las fórmulas. Después puse una tercera columna llamada concentración de sustrato, que es esos milimoles, pero divididos entre los mililitros que había. Si me sigo manteniendo en mili, es lo mismo que hablar de molaridad. Así que solo divido entre los 5.35 y ya me da qué concentración de sustrato tendría en cada uno de los tubos. Ahora ya, punto y aparte, me cambio al ácido. ¿Cuántos mililitros de ácido me gasté? Entonces, todo primer renglón pues es 0. Se supone que para este punto siempre la gráfica la partimos de 0, pero solamente como un punto de partida. Y pongo el 1.4, el 1.8, 1.8 y 2. Si lo pongo en milimoles, entonces sería por 0.1, ya que la concentración en lo que la tenía era de 0.1 milimol por cada mililitro. Multiplico por 0.1 y aquí tengo la segunda columna en milimoles. Y las últimas dos ya las cambié de color porque ahora sí es la concentración de producto. Ya que estequiométricamente por cada... Voy a borrar el rayadero para volverlo a hacer. Por cada hidróxido, por cada mol de hidróxido, ocupaba un mol de ácido. Entonces, estequiométricamente es una correlación 1 a 1 y lo que obtengo en la neutralización pues también es 1. Entonces, aquí estequiométricamente como que no hay problema. Me vuelvo a regresar al Excel. Por lo tanto, la concentración de producto serían los mismos milimoles que gasté de ácido, serían los milimoles que yo tendría de producto por estequiometría. Entonces, concentración de producto, esos milimoles entre mililitros del frasco, los 5.35. Y listo, jalo la ecuación. Y la velocidad sería igual a esa concentración entre 30 minutos. Y ahora sí, tengo una columna de velocidad y una columna de sustrato. Son estas dos las que yo voy a graficar. A final de cuentas obtengo una gráfica muy parecida a la primera que obtuve. Nada más que en esta ocasión, ahora sí con las unidades correctas. Si es cuestión visual, con la primera que hice estaba perfecto, pero no se trata de una cuestión visual, sino a partir de ahí sacar los datos que requiero. Y ahí está mi gráfica. ¿Sale? Esta ya se parece un poquito más porque le quité el último dato que caía. Se parece más a una tendencia de Michaelis-Menten. Déjenme recorrer que no esté tan encimada. Y pues básicamente lo que les pedía en el ejercicio pues era esto. ¿Sale? Entonces, por las preguntas que me estuvieron haciendo estos días, me di cuenta que sí les costó más trabajo de lo que yo esperaba. Por lo tanto, una vez ya visto la solución, quiero saber si hay algunas dudas, en qué parte se les costó más trabajo, qué parte aún no entienden, o si ya quedó claro.
Dígame si hay dudas. Yo tuve dudas en la primera fresca, pero ya vi cómo la hice. Ah, ok. Es que era lo que no entendía, pero pues yo creo que ya vi cómo la hizo, entonces ya. Muy bien, espero que sí, porque lo que de verdad me preocupó es que como que no les quedaba claro qué era una concentración. Entonces insistían en meter los mililitros gastados entre tiempo. Eso no es concentración. Concentración siempre va a ser, podemos poner la M mayúscula que es molar, y eso significa moles por cada litro. Podemos ajustarla a nuestra conveniencia, por así decirlo, pero obviamente sin modificación real, pues claro que sí. En el caso que yo hice, pues simplemente le pongo mili aquí, es decir, por 10 a la menos 3, y mili abajo por 10 a la menos 3, por lo tanto se respeta el mismo dato y me permite manejarlo en las condiciones que realmente lo hice yo en laboratorio, que fueron mililitros. Pero con esto pues me llevo esa concentración molar, pero sí acuérdense que se trata de moles. Ahora bien, justamente el frasco no tenía 1 litro, tenía 5.35 mililitros, así que sí había que tomarlo entre la cantidad real. No tomen en cuenta que siempre va a ser 1 litro, sino de hecho en laboratorio es difícil que trabajemos con tanta cantidad. Casi siempre sería con muy poquita cantidad. Por desgracia, este semestre, pues no nos permitieron hacer laboratorios presenciales todos, pero al menos algo maravilloso que ya no les tocó a los 2 semestres anteriores, pues fue que ellos no pudieron tener laboratorios, nosotros al menos sí. Uno sí nos salió bastante bien, lo de velocidad de reacción, creo que ese no hubo ningún problema. Pero en este, pues sí tuvimos detalles de que los frascos contaminados, de que el rojo de metilo estaba como que ya muy viejito, no se notaba bien el viraje. Y a este le pudimos haber sacado muchísimo provecho, le vamos a sacar el más posible, pero obviamente a conciencia de que no todo salió tan a la perfección. Ahora bien, yo tomé estos datos, pero como les mostré en el Excel, había varias opciones de datos que podrían funcionar, no solamente eran como unos. Yo les había comentado, hay una secuencia que son los que más sentido tienen, pero en realidad me puse ayer a analizar y dije, bueno, es que no, en realidad hay varias que sí podrían funcionar y simple y sencillamente hay un dato que no cuadra. Así que si tomaron estas estuvo bien, si tomaron esas estuvo bien, si tomaron acá estuvo bien. Lo único que sí voy a hacer mención, estas 2 secuencias, bueno, la primera sí cuadraría con los datos, la segunda gastaron muchísimos mililitros. ¿Qué implicaría eso? Que tengamos más producto de lo que el reactivo nos podría dar. Si se fijan, aquí ya casi andamos al doble. Observen cuánto producto en concentración hay, 0.02, y de sustrato solo era 0.01. ¿Qué significaría eso? Que todo el sustrato se convirtió. ¿Por qué todo si es el doble? Porque acuérdense que estequiométricamente ahí sí una sola urea nos daba 2 hidróxidos. Entonces ahí en cuanto a moles sí es el doble. En cuanto a gramos de producto, pues ahí no. Pero cuanto a moles, pues sí es digamos que el doble de cantidad. Así que con estos datos podríamos considerar que más o menos sí hubiera funcionado bastante bien y tiene sentido. La verdad es que la extracción de la urea creo que la hicieron bastante bien. Yo observé cómo les quedó el polvito, la harina súper fina y las gramíneas tienen un montón de ureasa, muchísima. Así que de que teníamos buena cantidad de enzima, creo que sí, eso era muy, muy bueno. Pero ya los que gastaron 15 mililitros de ácido, traten de transformar esos 15 mililitros en producto y nos va a quedar un montonón. Déjenme aquí lo hago. Sería
20 veces lo que el sustrato aportó. Entonces, ahí es donde, curiosamente, la secuencia de datos parecería ser buena, pero ya numéricamente es imposible que tú metas 0.11 de sustrato y obtengas 0.28 de producto, siendo que la estequiometría es al doble. Si fuera una estequiometría 1:20, pues entonces sí, pero es una estequiometría 1:2. Entonces, pues eso sería imposible. Probablemente ahí otra vez fallos de viraje, ¿no? De que no encontrábamos ese rojo canela que nos pedía la práctica y veíamos otro tipo de rojos. Pero en secuencia, pues más o menos. Así que sea la que sea que hayan tomado, a final de cuentas, las cuentas que teníamos que hacer, pues eran lo mismo. De mililitros de urea a moles y luego a concentración, es decir, mol por litro. De mililitros de ácido a moles y luego a concentración. Y de concentración a velocidad, simplemente dividiendo entre el tiempo. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, pues vamos a hacer los cálculos que nos faltan. Es decir, determinen cuánto vale Km y cuánto vale Bmax para la secuencia de datos que hayan elegido. Si no eligieron la que yo elegí, está bien. Sigan trabajando con la que ustedes hayan elegido. O si eligieron otra, pero no quedaron muy convencidos y quieren trabajar con esta, también se vale. ¿Sale? Entonces, ¿qué sigue? Hacer la linearización para obtener esos dos datos. Por lo tanto, vamos a hacerlo de una vez. Así que en cuanto terminen de hacer linearización y de tener los datos, aquí en el chat me ponen esos dos. Km y Bmax. Lo que sí, obviamente considerando que pueda que no todos elegimos los mismos, en la respuesta del chat que me pongan, díganme de cuál número de equipo lo hicieron. Acuérdense que en la tablita ahí estaba como por número de equipo. Entonces, si fue del 1, del 2, del 3, del 8, del 9, del que sea, pónganme de cuál fue para observar. Yo ahorita voy a tratar de hacer las tablas o las linearizaciones de todos para observar los diferentes resultados. ¿Sale? Entonces, pues a trabajar. Vamos a sacar esos dos datos nada más. Km y Bmax.